Muy buenas muchachos, ¿cómo están? Vamos a seguir con este podcast con grandes referentes del culturismo natural. Hoy tenemos el privilegio de poder contar con Kevin, que es un gran entrenador de España. España tiene un nivel increíble en cuanto a culturismo natural. Así que muchísimas gracias, Kevin, por poder contar con nosotros, por poder estar acá y compartir un poquito de tu experiencia. ¿Cómo estás, Kevin? Martín, muy bien. El placer es mío. Muchas gracias por traerme y nada, totalmente a tu disposición para, bueno, dar mi punto de vista sobre el movimiento y para atar lazos con los países de habla hispana y que podamos crecer todos juntos. Muchísimas gracias. Veo que estás muy en continuo movimiento con el culturismo natural en tus redes sociales. Contanos un poco hace cuánto te dedicas a la ciencia del ejercicio. Pues mira, si quieres te comento un poco mi historia. Yo tengo la teoría de que al culturismo, al mundo del gimnasio, no se entra de manera directa. Normalmente se entra de rebote. O sea, yo, ahora está cambiando, ¿eh? Pero yo cuando era un chaval, mis amigos querían ser futbolistas. En Argentina incluso creo que será mayor. O quieres dedicarte a deportes de contacto, a lo que sea. Al final el gimnasio es como que absorbe a mucha gente, ¿no? De diferentes índoles, el que se ha roto la rodilla y acaba recabando en el gimnasio y demás. Yo en mi caso me pilló una época que la verdad estaba, que no hacía un carajo, estaba bastante desorientado, no sabía qué hacer y empecé en el gimnasio, pero como cualquier otro chaval, no tenía mayores aspiraciones. Me fue gustando, me fui sintiendo capaz, se me dio bien y luego fue ya una bola. Ahora soy un apasionado del conocimiento. Hace un año y medio, un par de años que empecé a divulgar y ahora estoy completamente metido, estoy de lleno. Esa es un poco mi historia, ya te digo. Caí de rebote como la gran mayoría. Perfecto. Veo que compartís mucho contenido de valor. Veo que también te sigue Basman Science, te sigue Sergio M. Coach. ¿Tenés contacto con ellos? Sí, 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 hace un tiempo, yo los sigo desde hace muchísimo tiempo, para mí referentes desde que prácticamente comencé. Tengo que decir que tuve la gran suerte porque yo tengo la creencia de que es muy factible que caigas en malas manos nada más comenzar y eso ya literalmente te jode el camino. Yo empecé en YouTube, caí con buenas personas, buenos referentes y eso enderezó mi camino. Y sí, sí, ahora tengo contacto con ellos, la verdad, una fuente de inspiración y mucho respeto. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo he hecho varios cursos con ellos y la verdad que tienen un nivel impresionante de conocimientos. ¿Por qué crees que la gente piensa que hay un límite de manera natural en cuanto a la ganancia de masa muscular? ¿Cuál es la principal variable que pensás? Pues pienso que desde luego no es una creencia sólida, es una creencia completamente irracional, basada en sus experiencias en el gimnasio, en su entorno, en lo que ellos han podido ver, pero realmente ¿qué evidencia tenemos de lo que se puede conseguir de manera natural? Realmente no hay nada sólido. Se intentó con el FFMI, que es básicamente la cantidad de masa muscular libre de grasa, se fijó como en 25, pero bueno, si te vas a ese paper, realmente la muestra era muy pequeña. E incluso había gente natural que ya se salía de ese 25, pero al ser la muestra tan pequeña fue el promedio. Y eso se fijó. Había canales como La Verdad sobre el Fitness, no sé si recuerdas, Sí, 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 me acuerdo. muy, muy famoso en su época, una ruptura de canal que hizo mucho daño y es como que el 25 se convirtió en religión. Pero eso realmente no había una base sólida. Incluso los investigadores de ese mismo paper afirmaban que no se podía determinar que realmente ese era el límite natural. Por eso lo compararon con los ganadores del Mister América, de la época preesteroides. Y ya había gente en esa época que, imagínate, no tendrían las mejores condiciones socioeconómicas y en esa época había auténticos outliers, gente que rompía los esquemas por completo. Resumen, creo que las creencias se basan en tengo un amigo que está muy fuerte y esto es lo máximo, entonces ese es mi límite, o incluso muchas veces en ti mismo. Llevo 20 años, he llegado hasta aquí, por ende determino que todo lo que me supere no es natural. Es completamente absurdo, pero bueno, al final, creencias irracionales.
Perfecto, perfecto. ¿Y por qué elegir el culturismo natural y no el culturismo con química? ¿Qué valores aporta el culturismo natural? Bueno, es un tema polémico, ¿no? El tema del doping, pero para mí, como yo concibo el deporte, es completamente incompatible con el doping. El doping genera unos incentivos muy perversos. Al final, el doping, si estamos en un sistema único, si yo me dopo y tú no lo haces, yo a ti, esto es un juego de suma cero. Yo estoy robando tus oportunidades. Para tú ponerte a mi altura, tú vas a tener que recurrir a la química, que es el argumento que utiliza mucha gente. Ah, pues si quieres estar así, arriesgate como él ya, pero ¿por qué tengo yo que arriesgarme? ¿Por qué el sistema me está empujando a mí a arriesgarme? Ese es el problema. Y pienso que genera incentivos muy perversos. El mundo natural, lógicamente, cada uno es de su madre y de su padre. Eh, Nunca va a ser un deporte justo como no lo es ninguno. La genética es la variable más crítica y más importante. Pero por lo menos sacamos el doping de la ecuación. Por lo menos no tenemos un incentivo perverso que produce que ante dos personas que compiten contra un puesto, el propio sistema te empuja a tener que meterte más que el que tienes al lado, con todo lo que conlleva. Perfecto, perfecto. Entrando ya un poco en lo que es el entrenamiento, ¿qué criterios consideras a tener en cuenta para seleccionar un buen ejercicio para hipertrofia? Vale, lo primero sería fácil y directo, ¿no? Que te motive, te tiene que motivar. Si no te gusta el ejercicio, lo más probable es que ni te enfoques ni logres mantenerlo a largo plazo. Ahora, si vamos a criterios más específicos, creo que están bastante determinados a día de hoy. Y bueno, básicamente que se pueda cargar a largo plazo, o sea, que puedas progresar en ese ejercicio a lo largo del tiempo, que sea prácticamente infinita esa progresión, como puede ser una sentadilla Smith, una hack squat. Si la maquinaria es una buena maquinaria, vas a poder meterle discos hasta que te aburras. Otro criterio importante, que te permita llevarlo lo más cerca posible del fallo muscular. Tenemos hace poco una metaregresión que ya demostró esa dosis respuesta favorable a las ganancias de masa muscular tal como conforme te acercas al fallo, así que ese ejercicio te tiene que permitir llegar al fallo. Tiene que ser estable, pero no tiene que ser lo más estable posible, tiene que ser mínima, o sea, tiene que ser lo suficientemente estable. Mucha gente critica movimientos como la sentadilla por no tener suficiente estabilidad, pero esto no es cierto. O sea, si tú, ya sea una sentadilla, un peso muerto rumano, si tú te habitúas y te haces un experto en ese movimiento, vas a tener la suficiente estabilidad para poder aprovechar ese ejercicio y llevarlo a esos grados de esfuerzo que necesitas. Vale, llevamos unos cuantos criterios. Otro que me parece importante es que sea un ejercicio que te permita tener un recorrido suficiente a poder ser en la posición alargada, como ya tenemos también evidencia, que es bastante estimulante. Y creo que serían un poco mis criterios. No sé si me dejo alguno, pero creo que a grosso modo lo más importante lo cubrirías. Perfecto, No sé perfecto. si tú tienes Sí. algún criterio más o... Coincido totalmente con lo que decís, que te motive, yo creo que es la principal variable a tener en cuenta. Quizás hay buenos ejercicios, pero si no te motivan no vas a sacarle tanto partido como un ejercicio que me motive, que quizás no es tan interesante para hipertrofia, pero el hecho de que me motive me da muchas ganas de ir al gimnasio y de acumular volumen de entrenamiento a lo largo del tiempo y poder progresar. También dentro de unos límites. Si a ti te motiva a hacer press militar subido en un BOSU, vale, pues te va a motivar, pero vas a Claro, hacer el gilipollas, no vas a ganar masa muscular. sí, totalmente, Tienes que cubrir unos mínimos. totalmente. ¿Qué pensás del Bosu? Bueno, a ver, pienso que podrá tener su utilidad, pero claro, en cuanto a la ganancia de masa muscular, lógicamente te pone muchos inconvenientes encima de la mesa. Ya ganar masa muscular es complicado, ¿no? No lo compliques aún más. Hubo un tiempo que se puso de moda, ojo, que el tema del entrenamiento funcional aplicado a bodybuilders y tal, Perfecto, pero sí, sí, me parece un despropósito. perfecto. Eh, Entrando a lo que es el volumen de entrenamiento, teniendo en cuenta que hay nuevos estudios, Eneco sacó uno también,
sosteniendo más volumen de entrenamiento mejor para hipertrofia. Obviamente que tienen sus limitaciones igual y vas a progresar cada vez más poquito. ¿Cuál es el volumen de entrenamiento que consideras ideal para la hipertrofia? Vale, mira, yo cuando, por ejemplo, empiezo a trabajar con una persona, cojo las bases, ¿no? O sea, he visto que de 10 a 20 o incluso más, digamos que ya nos movemos en un rango óptimo. Vale, me gusta empezar con la persona, también depende del contexto y la experiencia que tenga, pero me gusta el concepto de mínimo posible para progresar. Entonces yo me iría al rango bajo y mediante los marcadores de fatiga, como se vaya adaptando, ya tendería a subir. Yo soy partidario de meter bastante volumen. Yo sé que esto ahora está generando muchísima controversia, están los del low volume, de que no sé qué. La mayor metaregresión hasta la fecha demuestra dosis respuesta. Es decir, conforme haces más volumen, hay mayores ganancias. A partir, me parece que era más de 30, había muchísima incertidumbre, lógicamente, con todo lo que conlleva, con todas las limitaciones, pero esto es la evidencia que tenemos. Lo demás son modelos mentales y es teoría mecanicista. Lo que tenemos es esto. Bajo mi pragmatismo y mi experiencia, si tú metes más, tiende a haber una respuesta positiva de adaptación. Yo si quieres te digo lo que estoy haciendo yo actualmente. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy enfatizando el tren inferior y estoy metiendo 22 series de cuádriceps. Una frecuencia 3. Y, o sea, no series, no, o sea, yo hago series bien, cerca del fallo, series de verdad. El que me siga en redes sociales sabe que yo entreno fuerte. Y el resto estoy moviéndome entre 15 y 20. Perfecto, perfecto. Eh, coincido totalmente. Eh, de hecho, el estudio que mostraba Sergio decía que más de 30 podía seguir progresando, pero era bastante poco lo que se progresaba. No es que ibas a progresar un 100% más, sino que ibas a progresar apenas un poquito. Pero no es que llegas a 25 y dejas de progresar, o te fatigas también, sino que uno se va adaptando a eso. Y yo creo que igual, teniendo en cuenta alguna especialización, cuando querés crecer un músculo más que otros, que está más atrasado con respecto a otros, un poco la evidencia lo que nos dice es que ahí podemos meter un poquito más de volumen teniendo en cuenta la intensidad, que sea intenso, y quizás dejar de lado un poco otros grupos musculares que se mantengan en un bajo volumen, que ya están un poco más avanzados con respecto a otros. No sé qué opinas de eso. Exacto, completamente de acuerdo. De hecho, es lo que estoy haciendo yo. Como te comentaba, yo ahora mismo estoy en un bloque de especialización, podemos llamarlo especialización de tren inferior. Estoy añadiendo más volumen en cuádriceps y isquios y el resto lo tengo como en una especie, no volumen de mantenimiento, porque sigue siendo volumen alto, pero sé que podría hacer más. Pero al final, claro, como comentan, los recursos energéticos son limitados. Y creo que la mejor manera, en vez de subir todo, porque ahora tenemos evidencia que podría dilucidar que a mayor volumen, mayores ganancias, sea inteligente y haz pequeños movimientos. En cuanto al tema de subir más allá de 30, por ejemplo, claro, ya te metes en una zona caótica. Ya te metes, ya la incertidumbre aumenta, ya es una zona desconocida. Y aunque a priori, por promedio, se haya visto en esa metaregresión de que siga habiendo ganancias, claro, luego a lo mejor no es práctico. Yo ahora mismo estoy haciendo 22 de cuádriceps, no me veo haciendo 32. Un poco lo que mostraban los autores es que solamente en ese estudio, no sé si es el mismo, eh, entrenaban solo el cuádriceps, pero no hacían otra cosa. Y yo me imagino, y quizás me aguanto 30 series haciendo solo cuádriceps, repartido 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, por ejemplo, pero teniendo en cuenta que no entreno otro grupo muscular, solo entreno el cuádriceps específico. Quizás lo aguanto. Es duro, obviamente que es muy duro, Y pero también imagino que la selección de ejercicios cobrará más importancia, sí, inclusive. sí, totalmente. Esto lo habla mucho Eric Helms. Eric Helms es muy partidario de un volumen alto. Él ahora mismo está haciendo el volumen más alto de su carrera deportiva. Y él afirma eso, que la selección de ejercicios es muy importante. Él ha quitado todos los movimientos libres, está añadiendo rest pause, super series antagonistas. Claro, al final te obliga un poco a hacer modificaciones.
totalmente, totalmente. Y lo he visto en las redes subiendo su rutina de entrenamiento y es un volumen bastante alto. Una locura, tío. Una Y locura. encima, y, y en una sesión corta, En una sesión corta a veces dura 45 minutos y es una locura la cantidad de volumen. es una barbaridad. Entrando a lo que es el rango de repeticiones, teniendo en cuenta que hay un abanico bastante grande para hipertrofia, que la evidencia demuestra que no hay diferencias significativas de una repetición a 2, a 3, hasta 30, estando bien cerca del fallo. ¿Cuál es el rango que consideras ideal para hipertrofia? ¿El Puesto que yo 70%, vengo del mundo, 70-80% de tu planificación en este rango, por ejemplo? vale, vengo del mundo del power, entonces estoy bastante sesgado a un rango más bajo, pero por pura preferencia. Pero creo que, a ver, lo más lógico y lo más intuitivo es que los movimientos articulares que requieren de más estabilidad o que requieren de más recursos energéticos te muevas en un rango más bajo, por ejemplo 5-7, 6-8, y, y los ejercicios más analíticos, como pueda ser un pull de bíceps, o te muevas en un rango más alto. Más allá de 12-15, por ejemplo, bueno, puede tener su cabida. Tú, por ejemplo, yo lo que utilizo mucho, empiezo un bloque desde muy abajo. Yo que sé, por ejemplo, hago un press militar con mancuernas. Yo empiezo con un rango de 15-18 y empiezo a generar una tendencia positiva. Y voy aumentando cargas conforme pasan las semanas. Creo que puede tener su cabida. Mantenerte siempre en ese rango de 15-18 repes, creo que tiene bastantes limitantes y te estás dejando cosas por el camino, pero bueno, al final el contexto es lo de siempre. Puedes tener un sujeto que tenga problemas articulares o y no le quede más remedio y es totalmente válido. Que esa es otra cosa de la que quería hablar. Hoy en día la gente confunde lo que es la evidencia y se está creando a raíz de unos modelos mentales de ciertos influencers. Todo esto viene como todo de Estados Unidos. Se está hablando de que la evidencia ha demostrado que más de 8 repeticiones genera más fatiga. Bueno, todo esto al final es una cortina de humo. Quiero que la gente se quede tranquila, que si haces más de 8 repeticiones ni vas a colapsar, ni la fatiga te va a comer, ni va a pasar absolutamente nada. Totalmente, totalmente. Eh, Obviamente no hacer unas 30 repeticiones en una sentadilla, porque ahí sí es Es bastante de duro. cajón, es lógica. Ahí sí que se genera más fatiga, pero no pasa nada si hago 8, si hago 10, si hago 12. Ahí eh, entra la selección de ejercicios. No es lo mismo una sentadilla a 12 que una extensión de cuádriceps a 12 con la misma intensidad, ¿no? Claro, tú afirmar de manera determinista que porque un ejercicio a mayor rango de repeticiones genere más fatiga, por ende va a generar menos masa muscular, eso se llama mecanicismo, pero el cuerpo humano es completamente complejo y la complejidad produce que haya o sea, haya relaciones interconectadas que realmente no te estén explicando lo que estás diciendo. Y se puede dar el caso de que una persona a altas repeticiones pues, le genere un mayor bienestar o pueda progresar. O sea, al final es un poco eso. Dejar claro que tienes un abanico de repeticiones y que es totalmente válido. Así se ha visto en varios ensayos. Perfecto, perfecto. ¿Cómo medís la intensidad en una Vale, yo persona? la mido por RPE. La mido por RPE porque creo que con algunos atletas con RIR, pero creo que el RPE te da ese componente de subjetividad que también es importante, que también es importante. Y más que nada, según la experiencia de la persona, utilizo RPE o RIR, pero sí, son los dos medidores de intensidad que utilizo actualmente. Perfecto. ¿Y el porcentaje de RM lo usaste en algún momento? ¿Lo tenés en cuenta? Sí, sí, sobre todo con la gente a la que le pauto movimientos básicos, lo podemos llamar, bueno, sentadilla, los clásicos. Sí que sigo utilizándola de varias maneras. Según el atleta, por ejemplo, puedo prescribirle una top set y luego en el backup calcule él el porcentaje. Puedo ponerle yo directamente la carga fija mediante un porcentaje que ya he establecido previamente.
Pero sí, sí que lo utilizo. Yo en mí lo utilizo también. Perfecto. ¿Cómo entrelazarías las variables, las principales variables, que es el volumen y la intensidad en la hipertrofia? ¿Te decantás más por una que la otra o cómo haces para usar estas dos variables importantes? Igual que he dejado claro que soy firme creyente de la dosis-respuesta del volumen, también tengo claro que no tiene mucho sentido si... Mira, pongo un ejemplo práctico. Si a mí me llega una persona que está haciendo 20 y pico series de un grupo muscular, pero yo veo que está muy lejos del fallo, yo voy a primar la intensidad, porque al final sería muy estúpido no aprovechar ese progreso con menos series pudiendo mejorar la intensidad que estar quemando cartuchos. Entonces yo creo que lo primero es establecer la intensidad. Cuando ya la hemos estandarizado y esa persona sabe exprimir la serie de verdad, ahí podemos empezar a empujarla hacia arriba. Pero creo que la intensidad es lo primero que se tiene que aprender. Porque tú puedes ser novato, ir al gimnasio y pegarte 2 horas, y yo lo hacía, y hacer 50.000 series, pero realmente, ¿cuántas estás exprimiendo? Ese es un poco el tema. Entonces, para mí lo primero es priorizar la intensidad. Perfecto, perfecto, coincido totalmente. La intensidad, también la técnica que quede estandarizada igual, la Por técnica supuesto. del entrenamiento. ¿Cuál consideras que es la importancia de tener un coach que te guíe en la preparación? Si primero discerniría entre un atleta recreacional y alguien que quiera competir. Si vas a competir, casi te recomendaría encarecidamente que tuvieras un preparador, porque tú puedes pensar quizás que tienes el conocimiento, y no lo dudo, y puedes pensar que eres muy racional, pero la racionalidad se va a tomar por culo en el momento que vas a competir. Porque si ya de normal tomamos malas decisiones, en ese escenario de competición en el que vas a pasar hambre, tus hormonas sexuales van a estar por el suelo, vas a estar muy irascible, te vas a ver mal. Esto hasta los buenos culturistas, el que sea malo ya no me quiero imaginar cómo se va a ver. Vas a necesitar una visión externa que ponga un poco de control al caos. Y lo recomiendo. Y sobre todo recomiendo, esto también va para los preparadores, que si alguien te dice que quiere competir y no tienes mucha experiencia con esa persona, os deis un tiempo, un año de conoceros, para poder identificar red flags. Porque este deporte puede hacerle mucho daño psicológicamente a alguien. Entonces, coge una persona, estate un año con ella, verifica que esa persona está estable emocional y psicológicamente, y entonces traza el plan. Pero para tú colgarte una medalla, no expongas a una persona a una experiencia traumática, porque puede ser muy duro. Pienso que lo más importante sería eso: encontrar a un preparador que empatice contigo y que verifique que tú eres apto para competir. Y luego, lógicamente, tiene que tener ciertas skills, tiene que tener conocimiento de una preparación, a poder ser experiencia, bueno, lo que ya todos sabemos. Pero sí es sumamente importante, y sumamente importante saber elegir. Perfecto, perfecto. ¿Tú crees que se puede, bueno, lógicamente se puede competir por tu cuenta, pero crees que es viable? Y se puede, pero, o sea, está bueno ponerse en modo robot y, y confiar obviamente en la persona. Si vos entrenás también a otras personas igual, obviamente que le vas a dar mucha más importancia a las personas que entrenás y no tanto a vos mismo. Y también se puede aprender de otra persona que quizás sabe mucho más que vos en cuanto a la preparación. Yo creo que se puede llevar obviamente una persona solo, pero es demasiado estrés y quizás tenés en cuenta que estoy haciendo bien esto, estoy haciendo mal aquello y no tenés esa visión externa. Quizás a veces condiciona porque te estás definiendo, las personas te ven más flaco y te dicen, che, te veo más flaco y te haces la cabeza, ¿viste? O sea, Sí, es sí, difícil. sí. Y tener esa visión Sí. externa de un preparador, yo creo que ayuda mucho a nivel psicológico y a nivel de quitar estrés también, porque a Claro, veces, en esos momentos en los que alguien te hace ese tipo de comentarios, en los que literalmente te puedes hundir, el tener un reporte al día siguiente de tu preparador diciendo de no, vamos bien,
Claro, eso puede darte la vida. Muchas veces las personas que te dicen que te ven más flaco quizás son de otro ambiente totalmente diferente que no conocen de una preparación. Eso no tiene por qué condicionar un trabajo de años. 100%, pero somos seres emocionales y en ese momento tú vas a darle muchísimas vueltas a la cabeza, vas Totalmente. a pensar que estás fatal, vas a cabrearte incluso con la persona y claro, estos son las variables que hay que controlar. Esto es lo que te comentaba por lo que cobra importancia la figura de un entrenador. Y otra cosa, se escucha mucho lo de yo soy entrenador, no soy psicólogo. Completamente falso. Vale, sí, no eres psicólogo, pero estás en un deporte con un componente psicológico altísimo. Entonces, si no tienes empatía y mínimamente sabes escuchar al atleta, no seas preparador. Porque estos que dicen que no son psicólogos juegan con la psicología del atleta. Y un coach al final es eso, un coach abarca más. No solo es un prescriptor de una rutina, una dieta o en el caso del culturismo con dopaje, una receta de varios fármacos. Son más cosas. Perfecto, perfecto. Muy bueno. Eh, ¿Qué estrategias tendrías en cuenta a lo largo de una preparación, sobre todo ahí cuando estás a punto de competir, eh, para sacar un punto que sea muy bueno y que no lo dejes en el camino? Estrategias a nivel mental. eh, yo sé que en un punto de definición te sentís bastante mal psicológicamente, comparado cuando recién arrancaste la preparación. ¿Qué estrategias tendrías en cuenta? Lo primero, como he comentado antes, validar que estás en una situación emocional estable. No utilices esto como un escaparate del tipo, vale, lo he dejado con mi pareja, voy a competir. Está completamente destinado a unos meses de sufrimiento y al fracaso. Entonces, una vez que estás emocionalmente estable y estás listo para competir, tener el tiempo suficiente. Creo que el timing del calendario es el factor más crítico, tener tiempo. No empezar con un porcentaje de grasa altísimo, y luego sobre todo en el culturismo natural cobra mucha importancia ser conservador. Igual que en el culturismo con doping vemos auténticas barbaridades, creo que en el culturismo natural hay que tender a ser conservador. Para todo. O sea, no modifiques variables de manera muy extrema. Haz las cosas con mucha calma. Si añades un poco más de cardio, añádelo de manera controlada. Si bajas las calorías, hazlo de manera controlada. Si bajas el volumen de entrenamiento, hazlo poco a poco. Pienso que de esa manera vas a llevar una preparación bastante positiva hasta que lógicamente te metas en esa zona desconocida, cuando ya bajes de ese set point en el que ya vas a estar jodido y no hay forma de evitarlo, pero te habrás quitado proporcionalmente, tu media de sufrimiento habrá bajado muchísimo y llegarás en condiciones a esa última etapa y psicológicamente tendrás fuerza para afrontar esa última etapa. Y en esa última etapa, bueno, vuelta a lo mismo, no hacer tampoco cosas extremas, mantener la calma. Aquí es muy fácil perder los estribos y tomar malas decisiones, porque ya te queda poco, estás en el punto más extremo de hambre y venga, pues voy a aprender más. Pues subo. No, no, ahí es cuando tienes que mantener la calma. Y ahí es cuando te puedes permitir el lujo de bajar el volumen de entrenamiento porque ya no tienes tantos recursos energéticos, relajarte, el componente del estrés cobra muchísima importancia. Y luego en cuanto a la competición, pues no innovar tampoco. Al final, por ejemplo, lógicamente en el culturismo natural ya sabemos que protocolos de agua y demás no tienen evidencia e incluso son peligrosos. Y nada, no hacer una carga de hidrato muy agresiva, no hacer una descarga muy agresiva, no hacer nada agresivo realmente. Controlar los factores psicológicos, controlar el estrés. Por ejemplo, creo que la visualización puede ser positiva, visualizarte en el escenario, el día de la competición. Creo que hay cositas de psicología que se pueden aplicar y poco más. Y poco más. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere competir en culturismo natural y quizás no se anima a hacerlo? ¿Qué consejo le daría que... Vale, yo como consejo, claro, si
una persona que quiera experimentarlo, ¿sí? Pongámonos como un caso práctico, persona a la que le gusta el mundo del gimnasio, está motivado, quiere competir, etcétera. Vale, que no tenga miedo a hacerlo cumpliendo los puntos que hemos mencionado antes, es decir, que emocionalmente estés estable, que no tengas ningún tipo de trastorno mental, que no tengas nada que te pueda empeorar tu situación. Luego, realmente, si llevas una buena preparación, no es una práctica peligrosa. Tus hormonas sexuales van a caer, pero van a recuperarse relativamente rápido. Quizá no tan rápido, depende de la persona, ¿vale? Pero va a haber una reversa, se va a revertir la situación, no se va a enquistar esa situación negativa. Hay casos de estudio donde se ha visto que a los 4 o 5 meses vuelven a sus niveles basales. Así que si es por eso, no te preocupes. Siempre haciendo las cosas con cabeza, lógicamente. Y nada, y que te lances una vez que ya tengas un nivel aceptable. Un nivel aceptable no significa, porque tú sabes que el cerebro es muy cabrón a veces y como que nunca acaba de verse, nunca acaba de ver ese nivel Claro, tal cual. que él, que él se ha ingeniado, no. O sea, cuando tengas un nivel aceptable para subirte a una tarima, súbete y pruébate. Y luego a raíz de ahí ves ajustando. Pero necesitas una referencia. Pienso que esto es aplicable a todo, ¿no? A montar un negocio, a montar un podcast, a subir contenido en redes. Nunca vas a ver ese producto que tú tienes Claro, en mente, pero es parte del proceso. Tienes que soltarte, tienes que iniciarlo. Y sí que es verdad, claro, el nivel ha subido mucho. Ahora quizás un chavalito compite en junior y, hostia, dice, madre mía, y hay unos bicharracos tremendos. Pero bueno, tú tienes que ir a por lo tuyo. totalmente. Sé que el cliché de mejorar tu mejor versión, pero es que al final es un fundamento básico de la psicología humana, el tener esa motivación intrínseca de mejorar tu versión, de alienarte con el deporte. Creo que es fundamental para poder progresar en cualquier ámbito y más en un deporte que al final realmente tú compites contra tu mismo físico, contra tu mejor versión. En otros deportes no pasa esto. Tú en un partido de fútbol, si pierdes, pierdes, pero en el culturismo tú has podido hacer tu mejor año realmente. Y creo que eso es fundamental. Ese es el consejo que yo le daría. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Kevin. Te agradezco en serio por el tiempo que te has tomado a estar con nosotros. La verdad que tenés una pasión increíble por el culturismo natural. Divulgás mucho en las redes y compartís mucho contenido gratuito que es de valor. Así que te agradezco en serio de todo corazón por haberte tomado este tiempito con nosotros. Nada, Martín, te lo agradezco yo a ti, mucho gusto y en otra ocasión que quieras estar un rato charlando, sabes que cuentas con mi disposición y con lo que yo pueda aportar.